Buenas tardes. Me uno al agradecimiento de permitirnos estar una tarde aquí con ustedes y de compartir dudas, decisiones, porque según nuestra opinión, bueno, ya habéis visto que con Vicente somos amigos y que hemos ido preparando alguna sesión de este tipo, y lo que nos gusta es que se transmitan las preocupaciones, porque lo que ya ves, ya estáis convencidos de que está bien, a lo mejor luego tenemos que cambiarlo, del Diego, el Diego, todas estas cosas. Ya, pues no hace falta. En la práctica clínica, pues lo hacemos de la manera más normal, digamos. El problema es, dices, bueno, yo, en el caso que nos ocupa hoy, la utilización de los fitosteroles en la práctica clínica, ¿a quién tengo que dárselos? ¿Está bien que se los dé? Si en la mayoría de vosotras o de vosotros estáis en la vertiente enfermería, si no se la ha dado el médico o la doctora, se lo doy yo. Es un poco que hay cosas que, bueno, recomendar fruta y verdura ya parece que es una cosa que tenemos todos asumido, pero hay otras cosas que tenemos que ver hasta qué punto tomamos una decisión, y yo creo que un poco que lo vivimos así nosotros, porque yo soy internista y desde hace muchos años trabajo en nutrición y bueno, y es cómo lo vivo yo también, no solo lo que vemos en las guías, sino cómo lo vivimos. Y en este caso, por ejemplo, los fitosteroles, nos damos cuenta de que muchos de nuestros pacientes dicen, yo tengo el colesterol alto y el colesterol malo, hasta aquí ya casi todos ya lo saben, se lo compran en el súper y ni nos lo dicen, sino que un día cuando insistes en qué ha comido o por lo que sea, hacemos un registro para ver, porque estamos intentando ver qué come en exceso o no, resulta que sale que se lo está tomando desde hace un año. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos hoy es intentar ver y transmitir las bases de por qué se toman, a qué indicaciones tienen estos productos y sobre qué base los recomendamos. Como hemos comentado también antes, nuestra forma de trabajar es a partir, digamos, del método científico y de los resultados de estudios que muestran resultados con relevancia clínica. Por lo tanto, es un poco aclarar este tema, y si alguien que antes de empezar los casos quiere hacer algún tipo de pregunta para aclarar algo, estaremos encantados, porque lo que se trata es de interaccionar entre nosotros. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿No? Pues perfecto. Los casos elegidos podían ser estos u otros, pero nos ha parecido que es atractivo, y luego nos damos cuenta que los dos casos son chicas. En fin, no sé, bueno, será porque tengamos ninguna pasión especial, pero nos hemos dado cuenta que sin darnos cuenta... Sí. La forma de presentar el caso clínico es muy esquemática, porque, en fin, ¿qué vamos a buscar? Como estamos muy centrados en la enfermedad, en la prevención de la enfermedad cardiovascular, ¿qué vamos a buscar? Los antecedentes familiares. ¿Tiene algún familiar de primer orden, un padre que haya presentado un accidente cerebrovascular o cardiovascular a menos de 55 años? O una madre no menos de 65 años. Y las mujeres en este sentido, aquí tenemos 10 años más de margen de protección, todavía, veremos después. Después, otros antecedentes, los factores de riesgo cardiovascular. ¿Tiene puntero? Es que me he cargado el mío. ¿Sí? Sí. ¿No? Si es fumadora o no, si ella además tiene antecedentes personales de cardiopatía isquémica y la menopausia, en este caso a los 52 años. Y después estilo de vida, ¿no? Si es sedentaria o ya realiza mucha actividad física, y si hace actividad física, ¿qué tipo? En este caso no hacía ninguno. Después, intentar hacer un mínimo de encuesta dietética. Yo, si vosotras o vosotros estáis especialmente motivados, igual la hacéis mucho más amplia que nosotros, ¿no? Que dices, ¿qué tiempo dedico y qué preguntas hago para saber qué comen las personas? Porque además también hay un componente de lo políticamente correcto, ¿no? Que sabemos casi bien que preguntas, que las respuestas idóneas. Tenemos los desayunos, pues esta señora en cuestión pues tomaba bollería industrial y un café con leche. A media mañana tomaba un pequeño almuerzo
aquí es con embutido o con atún o con un cortado descafeinado. No suele tomar fruta y los fines de semana consume dulces. Cantidad de carne roja, al menos 4 veces a la semana, y grasa culinaria sí que utiliza aceite de oliva. Aquí no detalla si es aceite de oliva virgen o no. Dices, aceite por aceite, mejor aceite de oliva. ¿Sabéis la diferencia entre la etiqueta aceite de oliva o aceite de oliva virgen? Es la forma de elaboración, y que el aceite de oliva virgen tiene un componente de componentes, un porcentaje de componentes minoritarios, que varía según la variedad y según la forma de elaboración, que contiene compuestos fenólicos y otros compuestos que cada vez se ha visto que tienen efectos protectores cardiovasculares. Después, ¿qué más tenemos? Hortalizas, verduras, legumbres, que no forman parte de su dieta habitual. Come pescado solo 1 o 2 veces por semana y no es consumidor habitual de bebidas alcohólicas o azucaradas. Bueno, ¿qué tenemos? En la exploración física, entre sus antecedentes está que es una hipertensa que está tratada con ramipril. No podía ser ramipril o podía ser cualquiera, pero bueno, es uno de los fármacos frecuentes. ¿Qué vamos a mirar de la exploración física? ¿Cuál es la presión arterial en condiciones basales? Aquí no se detalla si se la ha tomado en casa o es la que tomamos en la consulta. El índice de masa corporal, ¿no? Vemos que está en 27, ¿no? Ya está rozando el sobrepeso. Y el perímetro de la cintura, ¿no? Otro de los marcadores de riesgo cardiovascular que cada vez toma más importancia. No es tanto el peso, sino la distribución de la grasa en nuestro organismo. La distribución abdominal de la grasa, que la medida, la variable más fácil de determinar es el perímetro de la cintura, pero podríamos mirar pues, la distribución perivisceral con medidas, con técnicas más sofisticadas como sería la resonancia o el TAC. Pero que ya sabemos, y el mensaje es que aparte de los kilos, ¿dónde los tenemos puestos? Y la analítica que vamos a mirar, si es diabética o no. Entonces, como es más de 100, que sería una glicemia basal alterada, no tiene criterios de diabetes porque no es 126 miligramos de decilitro, pero ya tiene la glicemia basal alterada. Los triglicéridos, ¿cuál sería la medida recomendable? Hasta 150, y está un poco, parece que tiene un poco de todo, ¿verdad? Colesterol total, bueno, tenemos que mirar cómo es la LDL, que también vemos que será alta o no alta. Alta. Pero ¿cuál sería nuestra pregunta como profesionales? Ver cuál sería la recomendable en este caso. Porque en un momento determinado dice, bueno, esto ya está bien. ¿Y está bien en función de qué? ¿No? De la paciente que tenemos delante, ¿cómo la valoramos? Que si tablas de valoración del riesgo cardiovascular, que en los sistemas de salud, nacionales de salud, depende de la localidad, tienen unas tablas o tienen otras, esto es fácil de hacer o no. Pero, en fin, que sepamos un poco qué es lo que vamos a buscar en cada caso. Y el colesterol, el HDL, que sabéis que es la resta del colesterol total con todo lo que lleva, digamos, ApoB, la LDL y los triglicéridos, sería, en este caso, de 179. Bueno, primera pregunta. ¿Consideramos? ¿Se ha cambiado el color? No, es que lo maneja... Sí, lo maneja... ¿No? Entonces, primer enfoque de la paciente. ¿Cómo valoramos la situación de la paciente desde el punto de vista del riesgo cardiovascular? La primera es en función de qué tablas o en función de qué marcadores de la zona que trabajemos. ¿Qué riesgo cardiovascular os parece a vosotros que tiene esta paciente? Esa sería la pregunta y luego discutimos. A ver. Podéis votar. Sí, podéis votar. Sí, hay un numerito, ¿no? Los numeritos, 1, 2, 3. Luego a ver si llegamos a un consenso o no. Claro. A ver. Sondeo cerrado ya. A ver. Hem animat una mica. Estan atents, Sí, ahora va. Estan atents, Venga. Bien, mayoritariamente el 79%. Bueno, riesgo bajo es el tercero. Claramente la mayoría se ha pronunciado por un riesgo moderado. En segundo lugar, un riesgo alto. Las preguntas a veces no tienen una respuesta
pueden tener matices y en este caso pueden tener parte de razón los que tienen el riesgo moderado, los que han respondido el riesgo moderado o ahora veremos el riesgo alto. Vamos a ver, ¿en base a qué calculamos el riesgo? Sí, ya, la siguiente. Bueno, por aquí tenemos las tablas de score. En Cataluña utilizan las Regicor, que son más restrictivas, sobre todo para las mujeres. Las mujeres allí son, las catalanas son todas de bajo riesgo, eso está claro. Las catalanas no tenemos riesgo. Porque utilizan unas tablas que se han validado en Girona. Aquí el consenso europeo es que utilicemos estas tablas, supongo que las conocéis todos. El Framingham, bueno, yo creo que no merece la pena establecer un debate. En esta mujer vamos a ver, teníamos el colesterol a 250, ¿no era? Más o menos, flecha azul, bajo, ¿lo veis? Es una mujer, o sea, corresponde a la tabla de la izquierda. La presión arterial, aun con tratamiento antihipertensivo, estaba alrededor de 130, otra flecha azul, ¿vale? Teníamos un riesgo moderado, siguiendo estas tablas. O sea, los que habéis respondido riesgo moderado, haber aceptado en relación a las tablas de score. Pero es hipertensa, tiene la glucemia basal alterada, tiene una dislipemia heterogénica que es característica por especial heterogenicidad. HDL bajo, LDL no excesivamente alto, pero es una LDL pequeñas y densas de heterogénicas, y luego la glucemia basal alterada. Todo eso es sinónimo de síndrome metabólico que incrementa al alza el riesgo calculado por score. O sea que por score el riesgo es moderado, pero que con ese plus de factores añadidos se incrementa un poco al alza. ¿Algún comentario al respecto? Rosa, tú primero. ¿Estás de acuerdo que es el riesgo es un riesgo moderado, pero? O sea, probablemente las que habéis contestado riesgo moderado, esto es académico, siguiendo la medicina basada en la evidencia, esto es lo que dicen las tablas, pues palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? Entonces, el añadido que tiene esta mujer es que, aparte de eso, hay que considerar que tiene algún otro factor. Me estoy acoplando con algún micro, ¿verdad? Sí, pues no me pasearé mucho con algún altavoz. La preocupación, ¿cuál es? ¿Cuál sería el objetivo terapéutico del colesterol LDL? Dices, bueno, tiene un poco más, tiene un poco menos, pero ¿cuál es la implicación práctica? ¿Cuál sería la concentración de colesterol LDL recomendable para esta persona, para esta señora? En relación al riesgo que tiene el paciente, el objetivo de colesterol LDL es diferente. O sea, será más estricto en un paciente con riesgo cardiovascular alto que con riesgo cardiovascular bajo. Esto es muy importante, sobre todo en las consultas de enfermería, porque siempre te llega la señora Juana, que tiene una vecina que el colesterol lo tiene a 130 y le han dicho que está bien, y ella es diabética y tú le estás dando caña para conseguir un LDL más estricto. No, que yo con 85 ya estoy bien. Bueno, pero le tienes que explicar que no son términos absolutos para todas las personas, sino para aquellas que tienen un riesgo más alto, el objetivo es más estricto. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, aquí tenemos la siguiente, la voy a leer así para que sirva un poco de repaso. Tenemos esta paciente que tiene sobrepeso, que tiene la cintura un poco elevada, la glucemia basal alterada. ¿Cuál de estos enunciados sería, pensáis que podía ser falso en esta paciente? Es prioritario introducir modificaciones del estilo de vida. Modestas reducciones de peso han demostrado acompañarse de una mejoría de los parámetros metabólicos de presión arterial. Segunda, en este tipo de pacientes los cambios conductuales, con una dieta hipocalórica pobre en grasas y una actividad física moderada, previenen la aparición de diabetes, que todavía esta paciente no la tiene, con resultados mejores a los demostrados con metformina. Tercera, consumir una dieta rica en productos lácteos bajos en grasa forma parte de la dieta tipo DASH, recomendable para el tratamiento de la hipertensión. Y la cuarta, consumir 2 bebidas alcohólicas fermentadas al día, digo fermentadas, unos 720 mililitros de cerveza o 300 mililitros de vino, pues podría ser recomendable. Venga, a votar. Es entretenido así, ¿verdad? Se va, No hace falta que apuntéis. No es necesario, lo capta el contrapunto. el ordenador.
El alcohol. El alcohol, muy bien. Bueno, parece que Hay una clara mayoría, aquí formaremos gobierno, ¿eh? Está aquí la tabla después de la Sí, tabla. no, ahora tienes que hacer, sí, pasa a la siguiente. Espera. ¿Espera? No, es la tabla, no me sale. Bueno, ¿Es la tabla ahí? No está Bueno, la tabla, no. Bueno, pues lo comentamos. No, el tratamiento ya. No, esta es la anterior, no, Se la manjar, parece, ¿no? No está. es la 3. Bueno, pues lo No, es igual, comentamos. sí. De los aspectos... Pasa de la anterior, para comentarla. Sí, la respuesta anterior, Sí. no lo toco yo, ¿eh? Esta es. Es que en conjunto de todos los tres primeros, digamos, aspectos de la dieta comentados en las tres primeras respuestas, si veis hay una de las tablas donde, que el doctor Pascual lo ha pasado antes, era que todos tienen evidencia de ser protectores cardiovasculares. Unos más por el efecto sobre la presión, otros más sobre el efecto por el colesterol. Y Bueno, en el tema del peso está claro, es la primera, que reducir un poco el peso en una persona con sobrepeso va a reportar beneficio, hay evidencias que avalan. Luego hay dos estudios, el DPP y el DPS, que versus metformina, incluso la intervención dietética es capaz de prevenir la diabetes. O sea que es más preventiva una dieta hipocalórica frente a un fármaco como la metformina en prediabéticos. O sea que eso ha hecho que estas dietas sean recomendables para el tratamiento de la diabetes, para que esa diabetes no se convierta en más de 126. Y luego, pues la dieta DAIS, que es la clásica para la hipertensión, que es rica en frutas y verduras y en lácteos desnatados. Y del alcohol, ese te toca a ti. Y luego digo yo y puntualizamos ahora un poco más del alcohol. ¿no? Porque antes hemos estado comentando con alguien que está en la sala, ¿no?, que hay que intentar diferenciar los distintos tipos de alcohol. Una cosa son, ¿no?, los destilados, por lo cual la mayoría de estudios de origen angloamericano, cuando hablan del alcohol, es el alcohol presentado en forma de destilados, y en cambio en Europa, y sobre todo el sur, Francia y España, Italia, es vino. Con lo cual hay que intentar saber el origen, y que el vino, entre otras cosas, lleva compuestos fenólicos, ¿no?, que tienen una capacidad antioxidante muy importante, antiinflamatoria. Cada vez se están buscando estudiando posibles efectos beneficiosos de los polifenoles, porque ya sabéis que están en frutas, verduras, cambia el tipo, en el cacao, en el té verde, son compuestos que están en la fruta y la verdura para protegerlos de la oxidación. Y a alguien, hace 50 años, se le ocurrió, varios autores, se les ocurrió que si estaba en los productos que comemos para proteger los productos, tal vez nos podían proteger a nosotros. ¿Y qué tiene de característica? Que comemos en una dieta habitual de nuestra zona más de 1 gramo al día de compuestos fenólicos. Mucho más que otros antioxidantes clásicos como es la vitamina E o la vitamina C, con lo cual están adquiriendo importancia por su presencia en la dieta habitual española, con lo cual ya vemos que en exceso no se pueden recomendar. En la juventud, que era un tema de debate, lo que estamos viviendo en este momento, digamos, yo creo el que gin tonic de fin de semana. Me ha faltado en la presentación anterior, porque si no lo hubiera hecho enorme, el poner diapositivas de los patrones de consumo del alcohol. Hay estudios que comparan un consumo moderado, la ingesta de vino, incluso cerveza, en las comidas, de forma moderada, con la de la ingesta enólica desmesurada el fin de semana. Se bebe mucho 2 días y el resto a lo mejor no se bebe. Evidentemente, esos dos patrones son antagónicos y desde un punto de vista cardiosaludabilidad, no me sale la palabra, pues totalmente poco recomendable la ingesta compulsiva, itinerante del alcohol los fines de semana. En este caso en concreto, en este paciente, no hemos de olvidar de que tiene los triglicéridos elevados, y para la hipertrigliceridemia, en este caso sí que es verdad que ni 1 gramo de alcohol.
Lo demás es discutible, pero cuando hay los triglicéridos elevados, el exceso de alcohol sube los triglicéridos. Si ya los tenemos altos, no vamos a facilitarlo ni aún con pequeñas ingestas enólicas. El resto de la población, el consumo de bebidas fermentadas, con moderación, con cautela, en personas juiciosas, con un consumo juicioso, pues responsable. Pues adelante. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Algún comentario? Yo lo que sí que me gustaría que aquí vamos a debatir entre Rosa y yo, pero que debatamos entre vosotras también, y vosotros, vamos. Cuando queréis intervenir simplemente tenéis que levantar la mano y os damos la palabra. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Qué tratamiento, cuál es el enunciado verdadero? En el caso de la dislipemia de la paciente, ¿está indicado la introducción de un fibrato para conseguir el objetivo? Sí. Sí. Espera, no veo, sí. Más grande, ya lo ves. Gracias. Para conseguir el control del colesterol LDL, la obesidad puede ser causa de dislipemia secundaria y según las recomendaciones de las guías europeas, los objetivos terapéuticos lipídicos propuestos para el paciente con un riesgo cardiovascular moderado son de colesterol LDL igual o inferior a 160. La ingesta de alimentos funcionales enriquecidos con fitosteroles es eficaz en la reducción de las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL en torno al 5%. ¿Cuál os parece que es la verdadera? A ver, hasta ahora ha habido bastante consenso, vamos a ver con esta. ¿Sí? ¿Ya está esto? Sigue votando. Se va a poner aquí el marcador. Ya. Muy bien. Bueno. Venga. Bueno, es un consenso tremendo el que tenemos. Pues Sí. sí, pero ahora lo veremos, ¿eh? Venga. O sea, la mayoría de la sala cree que los fitosteroles solo reducen el colesterol un 5%. Oye, no sé para qué os han invitado a este taller. O sea, un 5%. ¿En torno al 5%? ¿Alguien se anima? Eso lo habéis contestado la mayoría, ¿eh? Vamos a ver. Repasamos un poquito. En el caso de que es una paciente que tiene el LDL elevado, antes de utilizar un fibrato, ¿no? Rosa, una estatina, ¿no? O sea, la primera lo ha contestado, pues a lo mejor una persona, pero mejor una estatina si tenemos que darle fármaco que un fibrato. La segunda, la obesidad puede ser causa de dislipemia secundaria. Esa habéis contestado solo un 11%. Yo diría que la obesidad es la principal causa de dislipemia secundaria, porque los triglicéridos elevados, cuando uno aumenta de peso, suben los triglicéridos y muchas veces el colesterol. Y reduciendo el peso, los triglicéridos vuelven al sitio. ¿Nos parece? Estaba claro, pero no estaba claro, porque el 77%... Os habéis dejado llevar. Vamos a ver, eso es efecto marketing. Vamos a ver, venimos a un taller de esteroles, entonces la pregunta de los esteroles es la que tiene que ser correcta. Pues va a ser que no. Lo de las guías, coméntalo. Bueno, la siguiente diapositiva. Pasa. Rosa, ¿Sí? Lo de las guías, porque el objetivo pone que hay 160 y en relación con lo que íbamos comentando, ¿os acordáis de que si era una paciente de riesgo moderado, estamos en estas cifras? Los de riesgo más bajo, se dice que lo mantengamos en el equilibrio para mantenerse en riesgo bajo. Lo digo porque en algunos sitios ya recomiendan incluso que los de riesgo bajo, los pacientes con riesgo no moderado, sino bajo, estén sobre 115 de colesterol LDL. Entonces, cuando riesgo alto, y aquí que tenía pues un poco, ella tenía, es el que tiene la hipertensión, pero que está controlada, bueno, con lo cual dices... Bueno, aquí al menos tendríamos que bajarlo a 115, eso es lo mínimo, riesgo moderado. De todas formas, aquí, fijaros en cuanto a los niveles de evidencia, ¿no? El 70 en personas de muy alto riesgo, máximo nivel de evidencia, y la clase 1 con los estudios.
El C es más bien un consenso de, como si Rosa y yo nos juntamos aquí, alguno de vosotros, y digo, bueno, pues 115. Hay menos evidencia que a personas de riesgo bajo y moderado tengamos que bajar el colesterol hasta por debajo de 115. Pero, no obstante, lo que nos dicen las guías, siendo estrictos en su cumplimiento, es que habría que reducirlas por debajo de ese nivel. Intentar mantener la situación para que no pase de riesgo moderado a alto. Que en paralelo intentar mantener... Lógicamente hay que controlar la presión arterial, el azúcar, o sea, esto, estamos hablando del LDL, pero hay que hacerlo todo. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Algún comentario? Bueno, el comentario de la última es que los fitoesteroles, entre esteroles, estanoles, es decir, las dos, digamos, grandes familias, consumidas entre 1 o 2 gramos al día, depende del tipo del producto que tomes, digamos, no hace falta tomar mucho más. En algunos sitios ponen 3, pero depende, digamos, del tipo de esterol que se ha utilizado en el estudio que ha llevado a y está entre un 10 y un 12%. Y hay bastante consenso, y lo veréis en las guías europeas, las últimas que acaban de salir, este verano, que el consenso es que reducen el 5% es la mitad de lo que en realidad se prevería que se puede conseguir con añadir esteroles vegetales tanto a una alimentación cardiosaludable sin fármacos como al tratamiento farmacológico. ¿Sí? Seguimos. Esto es lo de los esteroles. Sí. No sé, si queréis ya lo vamos comentando, ¿no? Sí, pasa a la siguiente. Pasa. Mira, esto es lo que venía... No, perdona. Esto es lo que acaba de decir Rosa, es un poco la diapositiva que avala pues, la afirmación que el 5 no, sino que es previsible que con una ingesta diaria de estos esteroles vegetales, estos fitoesteroles, reduzcamos el LDL un poco más de lo que ponía en la diapositiva. ¿Sí? ¿Algún comentario? Vamos a la siguiente pregunta. A ver, un comentario. Una amiga tenía alto el colesterol general, total, más de... Total. Sí, total. Y yo, pues, ella vive en Canadá. Yo le recomendé, pues, los fitoesteroles en la medida, pues, 3 máximo gramos al día, etcétera, etcétera. Ella se fue a Canadá y en Canadá no está probado que los fitoesteroles funcionen para reducir el colesterol. Y al final pues no se lo dieron, no lo encontró. No lo encontró, no lo venden en... No, porque ahí no está probado que realmente los alimentos ricos en colesteroles funcionen contra el colesterol alto. Entonces eso me dejó un poco, porque yo lo utilizo aquí. Aquí las guías europeas, bueno, lo verá al final, ¿eh? Las guías europeas que además nosotros teníamos preparada la presentación antes de que en agosto salieron, hay unas de mayo y de las dislipemias en agosto y se acababa, tiene un apartado específico. Tanto en las guías americanas, en las canadienses no lo recuerdo, pero puede que hayan salido unas últimas canadienses que ya lo pongan, ¿sabes? Pero no te lo sé decir. No. Sí. Las australianas, sí. Bueno, en fin, las más importantes, las europeas, Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Arteriosclerosis lo pone. Y en las americanas, que van un poco a veces no van en paralelo, también lo pone. Ahora lo veremos al final. O sea que eso es en base a las evidencias que hay. Lo que encontramos en muchos pacientes es que, bueno, si está muy alto el colesterol total, está muy alto, y es del bueno y del malo. Pero hay un porcentaje de población, por lo menos de nuestra zona, que tienen colesterol HDL muy altos. Muy altos quiero decir de 60, 70 y 80 miligramos de cilitro, y teóricamente la actividad física que andan es andar, nada más. O sea que eso puede ser inducido genéticamente. Parece que, lo digo porque si podemos diferenciar entre LDL y HDL, pues un poco mejor para reforzar. El objetivo que marcan las guías es LDL. O sea, el colesterol total nos orienta, pero para el tratamiento el objetivo es el LDL en personas de muy alto riesgo, menos de 70, de alto riesgo, menos de 100, y de riesgo moderado, menos de 115. Lo digo porque diciendo que antes ha salido, ¿no?, que había una publicidad, pues otra publicidad es si tienes el colesterol más de 200. Porque es un mensaje muy fácil. Lo que es verdad es que es un mensaje diciendo, bueno, si tienes un colesterol más de 200, cuídate.
Pero Si hay que tiene un colesterol de más de diferenciar entre 200, el HDL y el consulta con LDL. alguien que sepa de lo que va. Y ahí estáis vosotras. Lo que es seguro, porque digo, mucha gente está en los valores adecuados de LDL y lo que tiene es mucha HDL. Ya está. Bueno, ¿Vale? Rosa, Continuamos, vamos a- que si no- Vamos que porque... se va animando esto. Ah, Porque la demoramos... pregunta 4. La reducción, la primera respuesta, reducción de la ingesta de colesterol, que es, ¿cuál sería la modificación del estilo de vida para disminuir la colesterolemia? A ingesta de alimentos funcionales enriquecidos con esteroles vegetales, reducción del exceso de peso corporal o el uso de productos con proteína de soja. A votar. Ánimo. Sí, sí. A ver si tiene trampa, ¿eh? O sea que... Bueno, pues... Bueno, la te proteína toca. de soja no triunfa, ¿eh? Bueno, la soja ha tenido poco éxito, ¿eh? Luego de haberme oído mi charla, lo del colesterol dietético quedó claro, ¿no? Ahora, vamos a ver. Bueno, para que veáis las últimas referencias. Fijaros, la reducción de peso, 2 estrellitas y A. ¿Y los fitosteroles? 2 y A. Y A. Igual. O sea que es un poquito Para en que el que discutiéramos. en la guía anterior de 2012 había una estrellita más en los fitosteroles y ahora lo han igualado todo. Lo han igualado todo y insistiendo sobre todo en la reducción de la grasa dietética y trans. Esto es de esta semana. Quizá, no sé cómo, de esta semana no, esto es a final de agosto. No sé si en el libro que tenéis Todavía no viene sabemos. esta, es que lógicamente lo he modificado porque no iba a poner la de 2012 cuando ha salido la de 2016. Lo que pasa es que en la transcripción del texto era anterior a que salieran estas guías. Simplemente que esta se prestaba al debate y era una manera de discutir. Es una medida eficaz y eficiente la reducción de peso a través de la dieta y los fitosteroles, ya lo veis. ¿Algo más, Rosa? ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, un poco era la actitud delante, ¿no?, de nuestros pacientes a partir de las guías europeas, a partir del riesgo, ¿no? Aquí tenemos los niveles de riesgo, ¿no?, moderado, alto, y cuál sería, ¿no?, qué hay que hacer con un paciente en función de la cantidad de colesterol LDL que tiene. Si tiene 70, pues nada, no intervenir y todos están contentos. Y en nuestro paciente, ¿dónde vamos a ir? Como estaba con un colesterol LDL a este nivel, pues tenemos que hacer cambios de estilo de vida y considerar el tratamiento farmacológico si no se consigue. Entonces, la otra pregunta, ¿cada cuándo tengo que mirarle? ¿Cuándo tengo que hacer el siguiente control? Si ponemos esteroles o ponemos un fármaco, sabemos que tenemos que esperar como mínimo 3 semanas. Y normalmente se hace el control a las 6 semanas, lo digo porque esto también varía en función de las guías, pero hay que a las 6 semanas ya se podía ver el efecto con la estabilidad, es decir, a las 3 semanas ya se conseguiría el efecto, pero esperamos 3 semanas más para que se estabilice el efecto. Y después del control, si enfermería lo vería ya a las 6 semanas y el médico lo ve a los 3 meses con análisis. En fin, ya veis que estamos en esta franja de si se puede controlar el paciente, porque, entre otras cosas, si hay reducción de peso... Lo que sí que es verdad que esta paciente es faena de enfermería, ¿eh? Esta es la prototipo de donde la enfermera tiene que trabajar porque hay que perderle, tiene mucho que modificarse en sus hábitos de vida. Y un cierto seguimiento, ¿verdad? Iba a preguntar... Sí, lo siento. ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, un poco los efectos de, como ya lo ha comentado antes Vicente, la dieta... Espera, que nos he tocado. Ay, espera. ¿No? ¿Cuál es la reducción de colesterol LDL esperada en cantidad? Pues con la dieta un 5%, con dieta y esteroles vegetales se añade un 10%, y con dieta el 5%, con las estatinas, la simvastatina, que es la más frecuente, la primera que normalmente se utiliza y que se recomienda, pues bueno, un 29, un 30%,
y los esteroles vegetales, que es aditivo. Bueno, hay estatinas como la rosuvastatina y la atorvastatina a las dosis máximas que pueden conseguir reducciones del 55%. Rosuvastatina a una dosis de 20 miligramos y atorvastatina a una dosis de 80. Un comentario que saldrá después, pero lo digo porque este ha sido siempre un tema que dices, bueno, si tengo que reducir más el colesterol LDL, ¿no?, doblo la dosis de estatina, paso pues, de simvastatina 20 a simvastatina 40. La reducción esperada, ¿cuál sería? Si tengo 20 y hay una reducción, si le pongo 40, ¿qué esperaría? La reducción esperada, ¿cuál os parece que es? El doble, pues no. Es la famosa regla del 6%. Es decir, cuando doblamos la dosis, la reducción esperada es sobre un 6%, y esto está bastante consensuado, ¿no? Con lo cual, si añadimos esteroles vegetales, estamos forzando, y teóricamente no forzamos una dosis de un fármaco que no deja de tener también efectos secundarios. Lo digo porque también tiene este tipo de aplicación que no siempre lo comentamos. Rosa, Mani. y cuando, Mani. perdona, si no tenéis pacientes que rechazan la utilización de las estatinas. Sí, es que hay un tipo, digamos, de clientela que intenta forzar, digamos, los productos naturales. Y ya toma más fibra, que si toma, ¿no? La fibra, lo digo porque los suplementos de fibra, ¿no? Sea concentrada en sobres, sea productos naturales con extractos, y los otros también, bueno, pues los esteroles, en fin, distintos. Yo con esto sería cauteloso, porque el que requiere tratamiento con estatinas es porque es una persona de muy alto riesgo. Y ahí los esteroles nunca van a suplir, sino que van a complementar el tratamiento farmacológico. O sea, una persona que ha tenido un infarto tiene que recibir estatina. Si no la quiere recibir, pero se le tiene que informar que si no se la toma, su riesgo cardiovascular se incrementa exponencialmente. Yo creo que eso sí que debe ser claro, independientemente de que tome o no tome fitoesteroles. Lógicamente va a ser mejor entre no tomar nada que tome fitoesteroles, pero la estatina sería el tratamiento, la piedra angular del tratamiento de la dislipemia en paciente muy alto riesgo, y el esterol el complemento. A ver, es que hay una pregunta por allí al fondo. Sí. Hay, ¿no?, toda una serie de productos, ¿no?, que es el arroz rojo, que son pre-lobastatinas. Es decir, la primera estatina no era la simvastatina, era la lovastatina y la pravastatina, que tienen diferencias porque una es más hidrosoluble que la otra. Pero son productos precursores de las estatinas. Con lo cual, la otra pregunta es, ¿qué cantidad de este producto me tengo que tomar para que tenga un efecto? Y sabemos que hay productos en el mercado, desde extractos naturales, en forma de producto que se puede comprar en una farmacia, aunque no sea un fármaco, ¿no?, porque es un complemento alimenticio. Y bueno, hay muchas personas, con las personas intolerantes, bueno, que muchas veces dicen, ¿intolerante qué es? Que tiene miopatía, que tiene dolores musculares, o que dicen que no le sientan bien. Bueno, pues que si le da dolor de estómago. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer con esto? Sí, en la línea de lo que decía antes Vicente, separar los que están identificados y que todo el mundo está de acuerdo que alto riesgo cardiovascular. Las personas que han tenido un infarto o una angina de pecho, o los que han tenido un ictus. Estos ya son indiscutibles, que tienen que tomar algún tipo de fármaco. Después, si no los toleran la estatina, bueno, pues la rosuvastatina, que muchos médicos de atención primaria los penalizan porque rompen los objetivos de prescripción, con lo cual hay que estar muy bien argumentado, pero es verdad que hay un tipo de paciente que ha tenido un infarto y necesita este tipo de fármaco, digamos, que tiene un coste elevado. Entonces, productos de este tipo, ¿cuál iría bien? Pues todos los que hemos dicho, de bajo riesgo cardiovascular o moderado. Es que dices, ¿qué haces? ¿Medicamentos o no? Y hay bastante evidencia de todo esto, cada vez hay más evidencia. La monacolina es análoga estructuralmente a la lovastatina e inhibe la HMG-CoA reductasa. O sea, es una estatina natural. Yo creo que con eso... Pero hay bastante gama, ¿eh? Lo que pasa es que no existe una homogeneización de los productos. La concentración es variable, lógicamente es más efectivo el que tiene una mayor concentración. Tiene los mismos efectos secundarios y, lo que es peor, las mismas interacciones. Lo único que pasa
que si empleas una dosis muy baja, es como si emplearas una estatina a una dosis muy muy pequeñita. ¿Correcto? Esa es la ventaja. O sea, claro, es análoga a la lovastatina, pero se emplea una dosis en cuanto a efecto menor y en cuanto a efectos secundarios también, pero también tiene interacciones. Cuidado con el citocromo P453A4, que los fármacos que interaccionan por esa vía también interaccionan con el arrojo. ¿Sí? Cuidado, el litiazem, el verapamilo, la miodarona. ¿Te hemos contestado? Vale. Vale, sí, tú ahora. ¿Y yo? Sí, así es más distraídos. Dame. Bueno, pues vamos al caso 2. Vamos a ser un poquito más rápidos. Sí, vamos a ver. Esta es diabética, 61 años y le acabamos de determinar la diabetes, diagnosticada hace 3 años y en tratamiento desde su diagnóstico con metformina. Tiene hipercolesterolemia y ya desde entonces se le dio, ya lleva una estatina de 40 miligramos. Encuesta dietética, aquí ha habido un antes y un después. Se le dijo que era diabética, se asustó y cambió sus hábitos dietéticos. ¿Por cuánto tiempo? Pues esperemos que no hasta que vea una mejora en la analítica, porque esto es lo difícil. Cuando eso se transcribe, ese cuidado, en una mejora en la analítica, que perdure. Los desayunos están ahora constituidos por café con leche semidesnatada con tostadas de pan con tomate y aceite de oliva. Desde la anterior visita ha dejado de tomar la bolillería industrial que tomaba antes y acompaña el desayuno con un zumo de naranja o pomelo. La comida la realiza en casa tras concluir su jornada laboral, es comida casera, que antes no, ahora se guisa por las noches, se lo mete en tupperwares y al día siguiente se lo calienta, deja preparada la noche anterior, el postre solo ocasionalmente fruta, los dulces del fin de semana, aceite de oliva, legumbres, no muchas, y poco pescado. Cena habitualmente ensalada y carne blanca, pollo y pavo, y fruta de postre. Aquí tenemos su perfil, la presión arterial bien, ¿no? 130, 80, 120, 80, un diabético bien, el colesterol ha bajado con la torba de 170 a el colesterol LDL, que es el que tenemos que considerar. Ha pegado una buena bajada, 170, 109. Eso está bastante bien. ¿Nos conformamos o no? Eso es lo que ahora discutiremos. El HDL, que era el colesterol bueno, está igual, poco más o menos, los triglicéridos han bajado, el peso se ha cuidado y ha bajado 3 kilos, la cintura también la ha reducido y sigue estando con sobrepeso. La glicada, que tenía 7, con 1, ha bajado a 6,4 con metformina y con la dieta. Lleva monoterapia. Y de momento no tiene más factores asociados que la diabetes y la dislipemia. Fijaros el peso, lo que hemos reducido, fijaros la glicada con el tratamiento con metformina y fijaros el cambio que se ha experimentado con el colesterol LDL. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene este paciente? Y al lado, pues, ¿qué objetivos terapéuticos nos marcamos en relación al LDL? La primera, hay que efectuar el cálculo por las tablas SCORE para valorar el riesgo cardiovascular y determinar el objetivo de colesterol LDL, que es lo que hemos hecho anteriormente. Directamente un riesgo moderado, el objetivo 115, riesgo alto, objetivo inferior a 100 y muy alto, objetivo de LDL inferior a 70. Podéis contestar cuando queráis. Cuando esté, ¿sí? Vamos a ver si hay consenso. Ya te digo. Ah, si ves aquí las... No, se pone el cartel. Bueno, aquí habrá que hacer coalición. Habrá 40 y 30. Hay que efectuar el cálculo por las tablas SCORE. ¿Ahí qué te parece? ¿Un diabético? ¿Qué os parece? Los diabéticos se tienen... Vamos a ver. Pero veremos ya dentro qué categoría le ponemos, dada que es de reciente aparición, ¿eh? Lo digo porque no es una diabética a largo plazo ni con evento cardiovascular. Es que esta también tiene truquito, pero en principio a los diabéticos se les dice que son de riesgo alto o muy alto a partir del diagnóstico. Ya no hace falta calcular por las tablas SCORE. Hay unos cuantos decís que tiene el riesgo moderado, menor de 115, otros decís que tiene el alto, y hay alguien que dice que incluso tiene el riesgo muy alto. Vamos a ver. ¿Sí? Pues vamos a ver. Ahora. Aquí tenemos las guías, dale, Rosa. Mal. Estas son en inglés y las últimas de las últimas, ¿eh? Esto está publicado online en la final de agosto, hace menos de un mes. ¿Vale? Entonces vemos alto riesgo, Está en inglés. quien incluye, y son como
muy alto riesgo los diabéticos que tienen lesión de órgano diana, es decir, retinopatía diabética, nefropatía diabética y que además, o proteinuria, y que además son fumadores y con hipercolesterolemia O sea, que tienen hipertensión. diabéticos de muy alto riesgo, aquellos que tienen arteriopatía periférica, tienen algún evento, pero también aquellos que tienen un muy marcado riesgo cardiovascular. Por ejemplo, una dislipemia familiar o una hipercolesterolemia muy elevada, una hipertensión arterial muy elevada, eso serían muy alto riesgo. Ya además, entonces, estarás de acuerdo conmigo, el LDL 70. Pero En este paciente, ¿qué te parece? teníamos, ¿no?, que los diabéticos consideraríamos que es alto riesgo, o podemos considerar que es alto riesgo, los diabéticos tipos 1 no, los diabéticos tipos 1 pasan al otro. ¿Y por qué? Porque no tenía más factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, el debate, y seguro que no tendríamos que pactar, si el objetivo sería, ¿no?, o 70 o 100. En este caso. Lo que está claro es que diabético no hay que calcular el riesgo, directamente de alto, muy alto riesgo, paciente diabético de reciente diagnóstico sin otros factores de riesgo, objetivo LDL 100, paciente diabético de muy alto riesgo con otros factores de riesgo añadido, con proteinuria o lesión de órgano diana, el LDL 70. Sí, por tanto podemos tener un debate y si lo dejaremos en... Pero 100, no lo tendremos porque vamos cortos de tiempo, o sea que la siguiente pregunta. Venga, sí. Siguiente. ¿Qué cambios dietéticos de los propuestos en estas 4 respuestas recomendarías a esta paciente? Ingesta de 30 gramos al día de frutos secos, modelo Predimet, digamos, la utilización de fructosa en lugar de azúcar de mesa, limitar el consumo de café y recomendar suplementos de magnesio. A ver quién ha oído mi charla, ¿eh? Ya que las últimas evidencias apoyan su uso rutinario para mejorar el control glicemio, os acordáis, ¿no?, que parece que va también hasta 5 cafés al día, y reducir la grasa monoinsaturada de la dieta, ¿eh? ¿Qué recomendarías? Venga. Aquí pocos comentarios porque yo creo que ya están efectuados. Ahí está ya. Sí, yo creo que tiene que salir. Alguno habrá despistado que por puñetear un poco se va a equivocar. Va. Hombre, dos, Bueno. hay 2, ¿no? 6 eran 2. Bueno. Bueno, no, sin comentarios, ¿no? ¿Han Sí. oído les pongo notable alto, no? Os Sí. oís a todos, va. Bueno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos? Que sí. Reducir la grasa monoinsaturada, lógicamente no, porque es a través del aceite de oliva. Señale el enunciado correcto. Alimentos funcionales con eficacia hipercolesterolemiante y seguridad demostrada son los que contienen fibra soluble y los enriquecidos con esteroles vegetales. Los suplementos de ácidos grasos omega 3 tienen un efecto apreciable sobre las cifras de colesterol, por lo que están indicados en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Se estima que por cada gramo de fibra soluble añadido a la dieta se produce una reducción de colesterol de unos 20 miligramos decilitro. En esta paciente es recomendable el zumo de pomelo, que toma con frecuencia por la mañana. A votar. Ostras, a ver, esto es... Esto tiene miga. Sí. Esto tiene miga. Un poco de trampa, tiene Sí, 2 sí. trampas ahí, tiene 2 trampas. A ver. Ya está subiendo. Bueno, pactamos. Vamos a ver, ¿es recomendable? Tenemos que pactar. Vamos a ver. ¿Por qué no es recomendable el zumo de pomelo? No ha contestado nadie. O sea, en este caso señale el enunciado correcto. El zumo de pomelo es recomendable por la mañana. ¿No consideráis que sea recomendable? ¿Es recomendable? A ver. Puede interaccionar químicamente con Estatinas. En efecto, una cosa, aspecto negligido totalmente. El zumo de pomelo presenta, esta paciente está tomando una estatina, concretamente la atorvastatina 40, que se metaboliza por el citocromo P450 3A4. Por ahí van, es un embudo que van el diltiazem, la amiodarona, el verapamilo,
y el zumo de pomelo, que lleva furanocumarinas y otras cosas, la bergamotina, que interacciona con la estatina y incrementa el riesgo de mialgia, y hay un caso descrito de rabdomiolisis por la ingesta de zumo de pomelo con simvastatina. O sea, mejor zumo de naranja. Eso es una cosa que normalmente pasa desapercibida, la gente me hago un zumito de pomelo, que ahora, si tomar estatinas, otro tipo de zumos, no uno que interaccione. En efecto, aunque te tomes la estatina a otra hora porque actúa a nivel intestinal, aunque te la tomes hasta 3 días después. ¿Sí? ¿Qué hacemos? La primera, ¿estamos de acuerdo? La mitad de los que están aquí. Y los omega 3, tienen muchos defensores los omega 3, ¿eh? Los omega 3 bajan el colesterol, los omega 3. ¿Cuál es el efecto, digamos? Bajan los triglicéridos. Vamos a ver. El suplemento de omega 3 del pescado es bueno, pero no baja el colesterol. Lo que baja sobre todo los omega 3 son los triglicéridos, que es un aspecto negligido. Tú tomas mucho omega 3 y el colesterol normalmente el efecto es poquito. Poco. Sube también un poquito, con dosis muy altas también el LDL, pero en fin, el efecto de los omega 3 es reducir los triglicéridos. El colesterol no esperemos efecto a nivel de lípidos. Con los esteroles vegetales y con la fibra sí, y la fibra ahí pone 20. Y aquí hemos pecado en exceso porque son 2, es 10 veces más. O sea que cada gramo de fibra reduce la colesterolemia 2 miligramos. O sea que sí que reduce un poquito, pero 20 miligramos no. No tanto. ¿Sí? ¿Continuamos? Un poco resumiendo la situación de los esteroles, pues recordamos que son sinónimos fitoesteroles, porque su origen es la planta, y depende de la nomenclatura, los ingleses suelen llamar más fitoesteroles, pero bueno, son sinónimos, ¿eh? Y vemos que hay distintos tipos y que el efecto puede variar en función de los tipos. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el efecto de los fitoesteroles? Esto es interesante, esto que me gusta, el efecto de los fitoesteroles. No, tú. No, venga, continúa. No, tú sigue. No. Uno de los efectos, ya veis que aquí pone fitoesteroles, lo digo porque ya veis que en un momento determinado. ¿Cuál es el efecto clásico que se había descrito? Lo que pasa es que ahora sabemos que hay más. Es que sabemos que para la absorción de los lípidos necesitamos la organización en forma de micelas de la grasa y que necesitamos las sales biliares para poderlo absorber. Con lo cual hay una competencia entre los esteroles vegetales y el colesterol animal. Este sería el primero, y con lo cual el colesterol animal se aumentaría su eliminación por las heces. Es decir, al no absorberse, al integrarse... Los esteroles y el colesterol tienen una similitud estructural, entonces una compite con el otro y el exceso se va por la caca, es así. Al no absorberse, se eliminan. ¿Y qué más tenemos? Después, la segunda fase descrita es a nivel de dentro de la célula intestinal, es decir, el enterocito, porque esto es intestino delgado, que es donde hay absorción. También hay una inhibición del paso de esterol libre a colesterol esterificado, por tanto, otro mecanismo. Y el siguiente, inhibe la reesterificación del colesterol en las células intestinales, y el tercero, que se ve que hay un efecto que los fitoesteroles estimulan que el colesterol de la célula salga otra vez al intestino. Es decir, que hay efecto a 3 niveles. Por tanto, el resumen final es que hay menos colesterol de origen animal en nuestro organismo por el efecto de los esteroles vegetales. Y como decían, es porque entre el colesterol animal y el vegetal se parecen mucho estructuralmente, pero el vegetal tiene más afinidad por las micelas. ¿Sí? Por tanto, ¿qué más tenemos? Esta es la última de este caso, ¿no? Sí, la cuarta. Venga.
Bueno, vamos a ver, hemos ya de definir lo que hemos de hacerle a este paciente. Hemos visto que el LDL tiene 100 y un poquito, entonces, como ha bajado mucho, virgencita, que me quede como estoy, no hagamos nada. Mantenemos la metformina y el tratamiento hipolipemiante sin realizar ningún cambio, que estamos bien. Otra opción, mantenemos el tratamiento antidiabético con metformina e incrementamos la torba de 40 a 80. Tercera opción, mantenemos la metformina y la torvastatina e introducimos los esteroles, los fitoesteroles. Y la cuarta, mantenemos el tratamiento con la metformina, pero como ya estamos bien del colesterol, lo retiramos todo. Retiramos la torvastatina y retiramos el tratamiento farmacológico para el colesterol e introducimos los esteroles vegetales. A ver, ¿qué respondéis? A votar. Aquí ¿Sí? ya... Una cosa que ocurre muchas veces es que cuando una cosa va bien, aunque no alcance el objetivo, dices, ostras, ha bajado 40%, pues bien, y actúas con inercia clínica. O sea, aún tú conoces el objetivo, ha ido mejor, pero no lo consigues, pero como ha ido bien, lo mantienes. Cuando el objetivo es conseguir el objetivo. Si el objetivo en este caso es reducir el LDL por debajo de 100 o de 70, que es lo que es discutible, pero no hemos discutido, habrá que añadir algo más porque no hemos alcanzado, aunque estemos en 107. Y una alternativa, como habéis puntualizado, la mayoría de vosotros, añadir los esteroles. Sin necesidad de otro fármaco, con los esteroles, otra alternativa pudiera ser ezetimibe, que es un fármaco que reduce adicionalmente el colesterol LDL a la estatina en un 20%, pero con los esteroles reduciríamos ese porcentaje que haría que previsiblemente llegáramos al objetivo. Como bien ha dicho Rosa antes, la torvastatina de pasar de 40 a 80 era un 6% más, lo conseguimos. Y luego por retirar todo, yo no sé, ¿tú lo retirarías todo, Rosa? Yo creo que en un paciente de alto riesgo retirar las estatinas, hemos de pensar cuándo las damos y darlas bien, pero lo que se da no se quita. ¿Sí? Vamos al último, que Un poco la última media hora. esta de las estatinas, Sí, el listado esta sí. de estatinas, el porcentaje de reducción El de último la es muy LDL cortito, son- esperada en función de la dosis de cada una, y que antes solamente teníamos la pravastatina, que veis que tiene un efecto muy suave de reducción del colesterol LDL comparado con las demás, pero que hoy disponemos también de la rosuvastatina, que también es hidrosoluble, por tanto los efectos secundarios no son los mismos y ni las interacciones farmacológicas son la que hemos explicado del citocromo, es para las otras que no son hidrosolubles. La torvastatina, la lovastatina, la simvastatina. ¿Sí? ¿Seguro? Pues venga. Parece que esto ya lo tenemos. Bueno, es lo mismo. Que está demostrado el efecto aditivo. Yo, si os parece, como igual no puedo quedarme hasta el final del caso porque tengo que coger el tren, quería agradeceros vuestra atención. Esperamos que hayamos pasado una tarde agradable y que, si puede ser, hayamos aprendido algo y que nos cueste un poquito menos tomar decisiones. Gracias, y hombre, me quedo, todavía no me voy. Pero por si acaso... Bueno, este lo voy a presentar yo por si... Habíamos pensado por si Rosa se tenía que ir, pero espero contar con tu asesoramiento, ¿no? Es un niño un niño que es un adolescente, es un poco más complicado porque es más difícil de ver. Un niño que tiene 15 años, ¿era? Sí. 15 años. Abuela materna con diabetes, abuelo paterno falleció de cardiopatía isquémica a la edad de 61 años, eso nos orienta que ahí puede haber algo. Un tío paterno falleció a los 52 de forma súbita. Su padre de 50 años está diagnosticado de hipercolesterolemia familiar hace 3 años, lo que motivó la búsqueda de otros casos de hipercolesterolemia familiar entre la descendencia. Que no se había hecho análisis en la vida, pues van y le hacen un análisis. Se le hace una encuesta dietética y juega fútbol, es deportista, es de estos que entrenan 3 días a la semana o 4, como muchos de nuestros hijos, pues son aficionados al deporte y
practican el deporte entre semana y el fin de semana. Desayunos, zumo natural, una magdalena y un café con leche. A media mañana un bocadillo en el instituto de jamón, tortilla o atún. De lunes a viernes lectivo en el comedor, come en el comedor escolar. Y en ocasiones para merendar toma bollería, consume 4 veces a la semana al menos carne de pollo, conejo, ternera, cordero. Los fines de semana le gustan las hamburguesas y en alguna ocasión las come. No toma habitualmente fruta tras la comida, no le gusta, un plátano a veces, ir peleando con la familia. Las hortalizas y las verduras no son de consumo habitual y come pescado 1 o 2 veces a la semana y también con problemas para consumir. Es el prototipo de lo que son muchos chavales. Poca verdura, poca fruta y poco pescado. Y bueno, las hamburguesas y la pasta, eso sí, y los arroces también, y las patatas fritas. Aquí tenemos, en la parte de la izquierda, la analítica que se le hicieron al niño para ver si tenía hipercolesterolemia familiar. Y nos encontramos con un colesterol LDL de 235. ¿Vale? No tiene santomas, no tiene santelasmas, no tiene arco corneal, que son depósitos de colesterol en los tendones, en los párpados o en la córnea. Fijaros que con el tratamiento, que en este caso es de rosuvastatina 10 miligramos, el LDL, que era el colesterol malo, pasa de 235 a 141. Los triglicéridos y lo demás podemos catalogar que está bien, ¿no? Primera pregunta, primera pregunta, sí. Señala el enunciado correcto de identificación de una hipercolesterolemia familiar, a ver qué os parece a vosotros. La primera son, la presencia de santomas tendinosos es considerada como diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, la presencia de santelasmas es considerada como diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, la presencia de arco corneal senil es considerada como criterio diagnóstico familiar, o todos son criterios diagnósticos. Esto es para que recapacitemos y que luego lo veamos. A ver qué me respondéis. ¿A qué hora acabamos? Antes. Vale, pues no. Todas tienen truco. Vamos a ver. La presencia de santomas tendinosos es considerada como un criterio. Lo que no habéis contestado nadie es la respuesta correcta. O sea que, vamos a ver, está puesta con mala leche. O sea, quiero decir que está para que recapacitemos. Yo veo santelasmas, santomas, arco corneal y digo, pues son todos. Criterio diagnóstico son los santomas, los santelasmas no. Y el arco corneal sí, pero el senil no. El arco corneal antes de los 40. Pero es una pregunta con truco para que se conteste mal, para que se recapacite. O sea, todos habéis contestado la que es previsible que contestarais. Ahora, la que por lo menos esperaban que alguien hubiera contestado la correcta. No ha sido así. Bueno, aquí, no sé si aquí los tenemos. Aquí tenemos los criterios MedPet, o de los de la clínica de lípidos holandesa, que están en internet disponibles, y ahí vienen los criterios diagnósticos de hipercolesterolemia familiar. En este caso, el paciente tiene familiar de grado con enfermedad coronaria prematura, porque sí que lo ha tenido y tiene un punto. Tiene también santomas. Entonces, si hacemos toda la suma y supera 8, tiene la hipercolesterolemia familiar. Fijaros en antecedentes personales la importancia de tener una enfermedad coronaria prematura ya da puntos, y en el examen físico 2 cosas: los santomas tendinosos y el arco corneal. Un santelasma son depósitos de colesterol en los párpados, pero no es patognomónico de la hipercolesterolemia familiar. Es los santomas, sobre todo en el tendón de Aquiles, y el arco corneal, que esto... Tengo un paciente que se quedó, porque, claro, si estoy aquí es porque me gusta más este tema, y una vez le vi el ojo y digo, ¿tú cómo tienes el...? Porque tenía un arco corneal, un chico de 35 años, le hicimos un análisis de colesterol y salió una hipercolesterolemia familiar, que él se quedó alucinado, como mirándome los ojos he podido llegar a la conclusión de que tiene el colesterol alto, pero en fin, porque no se había dado cuenta. Es ese halo blanquecino que denota el depósito de colesterol y que es típico de la gente mayor, pero cuando aparece antes de los 40 años, cuidado, 45 años, perdón. Los santomas tendinosos, patognomónicos, simplemente porque esto lo podéis ver, tiene el colesterol alto y tiene esto, ojo, que tiene hipercolesterolemia, puede tener hipercolesterolemia familiar prácticamente con seguridad. Estos son santelasmas, yendo a los cuadros, aquí tenemos un cuadro de
de Rembrandt, un autorretrato que tenía un santelasma en el párpado. Esto no es patognomónico de la hipercolesterolemia familiar y este es el arco corneal. ¿Vale? Ese halo blanquecino, además se ve. Lo veis ahí, no entro en detalles para ganarle un poquito de tiempo. Vamos con la pregunta número 2. Esta era difícil, esta era difícil. Esta era de nota. Es que era complicada, ¿eh? Pero el otro mensaje es que ante la duda vamos a buscar una fuente oficial y la repasamos. Porque, hombre, si tantas veces, ¿no? O te dedicas a la hipercolesterolemia familiar, pues es difícil, pues ante la duda vas... Esto está disponible en internet, estos criterios, y es San Tomás y arco corneal, ¿eh? ¿Algún comentario en relación a la hipercolesterolemia familiar? Bueno, de todas formas, vamos a ver, hay un paciente diagnosticado de hipercolesterolemia familiar, un paciente con hipercolesterolemia familiar cada 500 personas, tampoco es un tema, o sea, en un grupo de 1.500 personas hay 3 personas con hipercolesterolemia familiar de media, o sea que eso es un tema, y esos se mueren antes de infarto, siendo sanos y jóvenes y fuertes. Yo tengo una diapositiva que no he traído, de Winston Churchill, fumando, llegó y gordito a los 90 años, y un corredor que hacía, un corredor de jogging, que publicaba libros en Estados Unidos de cómo vivir sano y tal, le dio un infarto a los 44 y se murió, tenía hipercolesterolemia familiar. O sea que el aspecto de los hipercolesterolémicos familiares no es el de una persona metabólica que, ostras, esta barriga, este hombre le va a dar un yuyu, no, estos son incluso jóvenes deportistas que se mueren jóvenes porque tienen depósitos de colesterol en las arterias debido a su dotación genética. Vamos a la pregunta número 2. ¿Siempre hay algún criterio de estos dos en hipercolesterolemia familiar? ¿Siempre se presenta? No. El todo o el nada en medicina, ¿verdad? Eso, para las preguntas del todo, ni nunca ni siempre. Son criterios que orientan y te dan mucha puntuación, pero lo que te da el diagnóstico es el diagnóstico genético. Eso lo hacen unidad de especialidades. Un diagnóstico genético financiado por el Sistema Nacional de Salud. Pero, porque antes solamente era clínico y ahora van a buscar la mutación, porque en función también de cuál es la alteración genética que se orienta a un tratamiento, a un tipo de tratamiento. Vamos a ver, lo que pasa es que estos son criterios que nos orientan al diagnóstico. Lo que uno que tiene San Tomás y tiene el colesterol alto, ya puedes decir que tiene con casi toda la seguridad la hipercolesterolemia familiar. Refuerza lo de la puntuación. O sea, la puntuación es tener más de 8. Entonces, en la tabla BEDPED, que creo que la tenéis en la documentación que os han dado. Entonces, pues simplemente pero también se puede bajar de internet, está disponible. Y supongo que en el sistema informático de aquí también tendréis acceso. Siguiente pregunta, y solo hay esta y otra. El enunciado correcto en relación al tratamiento para este paciente. Vamos a ver, es un chaval joven, que tiene el colesterol alto y que es deportista. ¿Qué hacemos con él cuando viene a la consulta? Y le estamos dando una estatina. Además viene a la consulta cuando pasa del pediatra, ahora me acuerdo de cuando pasa del pediatra al médico general. O sea, tú lo ves y dices, le están dando medicación para el colesterol, ¿cómo es posible? Le están dando medicación para el colesterol porque tiene una hipercolesterolemia familiar. Y te viene a ti como enfermera para que le orientes o le digas lo que tiene que hacer, un control anual o... Primero, las recomendaciones alimentarias y de modificaciones de estilo de vida son poco importantes en este tipo de pacientes. Segundo, era esperable que duplicando la dosis de rosuvastatina se consiguiera el objetivo de control del LDL. ¿Cuánto habíamos dicho que estaba? El 140, a ver, yo no me acuerdo. 140 estaba, ¿no? Bueno, tampoco estaba muy mal, habíamos partido de más de 200 y pico, ¿no? La adición de alimentos enriquecidos con esteroles vegetales al tratamiento con estatinas en niños con hipercolesterolemia familiar consigue duplicar el efecto hipocolesterolemiante de las estatinas. Y en población infantil con hipercolesterolemia familiar, la ingesta de esteroles vegetales consigue una reducción de LDL similar a la conseguida en población adulta. Esta es para discutir también, seguramente no habrá homogeneidad, pero en fin, así discutimos. A ver qué os parece, cuál os parece la mejor. Pues, en efecto, habéis acertado la mayoría. Incluso en pacientes con hipercolesterolemia familiar, las recomendaciones dietéticas son importantes y desde la consulta de enfermería yo creo que es un papel fundamental, porque
esa educación es para toda la vida, ese tiene una dotación genética que es como si fuera un diabético tipo 1, va a tener ese problema lo va a tener para siempre, es importante que reciba ya un asesoramiento. Duplicando la dosis de rosuvastatina se consigue un 6%, que hemos dicho. Con los esteroles no consiguen duplicar la dosis, o sea, si las estatinas consiguen un 40, con los esteroles vegetales no conseguimos un 80, conseguimos un 10, un 12%. Y en población infantil, eso sí es verdad, los esteroles vegetales consiguen una reducción de LDL similar a la conseguida en la población adulta. Siguiente. Fijaros, doblar la dosis de estatina de 10 a 20 pasaríamos de 48 a 55, 7% más, 6-7% más. Y aquí, esto es lo importante, añadiendo los esteroles incluso al tratamiento farmacológico, a las estatinas nos vamos a conseguir ese 10% adicional, similar al conseguido en población adulta. Y yo creo que esta es la última. ¿Tenemos 3 o 4 en este caso? 3, pues ya está. Esta, y luego ya turno de preguntas y ya luego nos vamos a... Bueno, señala el enunciado correcto en relación al tratamiento con esteroles vegetales. A. Esta es una pregunta más tipo general, yo creo que para poner un poquito el colofón a lo que es la sesión. También un poco más rebuscadita, pero para haceros recapacitar. La ingesta de alimentos enriquecidos con esteroles vegetales puede ocasionar una reducción de las concentraciones de carotenoides, de vitamina A en plasma. B. Los esteroles vegetales deben ser ingeridos fuera de las comidas, ya que de esta manera se observa una mayor eficacia. O sea, es mejor cuando te recomiendas el esterol fuera de la comida. No se recomienda el uso de alimentos enriquecidos con esteroles vegetales para niños menores de 14. A este lo podíamos dar porque tiene 15, pero si hubiera tenido menos de 14, pues no. Y D. El periodo de consumo de esteroles vegetales necesario para observar el efecto hipocolesterolemiante es de una duración mínima de 2 a 3 meses para obtener el efecto hipolipemiante, hipocolesterolemiante. Señores, a ver qué me responden. Penúltima votación. Yo creo que será la última, ¿no? No, es la penúltima. ¿Es la penúltima? ¿Luego hay otra? Otra, de otro Otra, tipo. de otro tipo. La encuesta. Bueno. Aquí, 3 meses. No te han escuchado, antes lo has dicho, 6 semanas. ¿Cuánto has dicho antes, Rosa? 6 semanas. Estaban atentos a la media, ¿no? Bueno, Es que en efecto, los que... 3 semanas y han confundido las 3 semanas con los 3 meses. Ha dicho 3 semanas y luego... La ingesta alimentaria, la pregunta acertada es la de los... ¿Puede inhibir la absorción de vitamina A? Entonces hay que asegurarse que la gente que le dan esteroles tome suficiente cantidad de frutas y verduras. Los esteroles vegetales deben mejor en las comidas. El efecto es mayor si se dan comiendo. Y se recomienda el uso de alimentos, pues a partir de los 6 años ya tenemos recomendación, según que ahora lo veremos. Y las 2 o 3 semanas no son 2 o 3 meses, eso. Siguiente. Sí. Y frutas para compensar el posible efecto, que es poca cosa, pero pueden reducir la concentración de carotenoides. Mira. Pues en principio la verdura va a ser y la fruta va a ser siempre buena. Hay que convencerles. Mira, últimas guías, estas son las americanas. El porcentaje de reducción del LDL conseguido no muestra diferencias. Los esteroles vegetales se administran una vez al día o más veces, aunque sí deben ser ingeridos con una de las comidas principales. Mensaje, ¿vale? Segundo mensaje, en esta revisión y en esta revisión, la de arriba es la europea, la revisión de abajo es la que se hizo aquí hace un par de años, ¿no? Hay luego también revisiones en cuanto de la hipercolesterolemia familiar, que también esta es de la europea, que esta es de 2015. No se recomienda el uso de alimentos enriquecidos con esteroles vegetales para niños menores de 6 años. No porque sea malo, sino porque no hay evidencias. Cuando no hay evidencias no hay aprobación. A partir de los 6 años ya hay estudios. ¿Qué nos dice el reglamento de la Unión Europea? Que con una ingesta de esteroles vegetales, de fitoesteroles de 1,5 a 2,4 gramos, podemos reducir el colesterol LDL de un 7 a un 10%, y de un 10 a un 12% para los alimentos de 2,5 a 3 gramos.
Eso es lo que nos dice este caso la directiva de junio de 2014. En 2 a 3 semanas. Eso no quiere decir que a los 3 meses, lógicamente, la reducción tiene que seguir igual. Si se deja de tomar a las 3 semanas, a los 3 meses no. Es un alimento que, si se deja de tomar, su efecto no perdura, lógicamente. Tiene que seguirse consumiendo. Las guías 2016. Esto es de ahora. No, esta es la que salieron antes del verano. Esta es la de Piepoli. Los alimentos funcionales que contienen fitoesteroles, esteroles y estanoles vegetales, está traducido tal cual, son eficaces en la disminución de los niveles del colesterol LDL en un 10%, cuando se consumen en cantidades de 2 gramos al día. El efecto reductor del colesterol, yo creo que es el mensaje, como colofón de lo que es el taller, esta jornada, el efecto reductor del colesterol es adicional al obtenido con una dieta baja en grasas o con el uso de fármacos hipocolesterolemiantes como las estatinas. No hay estudios de mortalidad cardiovascular, o sea, no hay estudios en el que se relacione la ingesta de los esteroles con una menor mortalidad cardiovascular. Y yo creo que colorín colorado, ¿no? Esto ya se ha acabado, ¿no?